por la Pontificia Universidad Católica. Él es un profesor y además abogado que ejerce la profesión en el Estudio Muñiz. Ha trabajado como secretario técnico en el subgrupo que aprobó las reformas al Código Procesal Constitucional y bueno, es también en alguna medida el padre de la criatura. Así que el día de hoy le hemos pedido a él que toque uno de los temas más áridos y sabemos que lo va a hacer muy bien. Hoy día el doctor Arias va a hablar sobre las medidas cautelares. Doctor Arias, a nombre de Cum Laude le damos la bienvenida y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación para debatir aquí con los amigos, colegas, abogados, magistrados, en fin, a estudiantes, esta exposición sobre las medidas cautelares. Gracias, doctor Arias, tiene el uso de la palabra. Sí, ya. Por favor, si es que se corta, me avisan para ver la manera en cómo soluciono esto. Bueno, como mencionó el doctor Carlos Mejía, el día de hoy se me ha asignado para poder exponer el tema relacionado a la reforma del Código Procesal Constitucional en lo que respecta a medidas cautelares y recursos o medios de impugnación. Entonces, a efecto de que esto no es un curso de pregrado, con esta ponencia no pretendo ahondar o incidir en los conceptos que ya tengo entendido y doy por hecho, y estoy seguro que así es, que todos acá manejamos, sino el propósito de esta ponencia es poder cuestionar algunas instituciones, poder cuestionar y poder analizar algunos puntos de la reforma a fin de que puedan quedar pues ciertos temas, ciertas preguntas que a lo mejor puedan ser materia de investigación por parte de cada uno de ustedes y de esa manera que en el futuro puedan, en caso ustedes lo consideren, escribir, investigar sobre las instituciones que comentaré el día de hoy. Pues bien, el índice de mi exposición, el índice de la ponencia va a ser lo siguiente. Va a girar en torno a 6 ejes. El primero va a ser sobre la técnica cautelar como la manifestación de la tutela jurisdiccional. El segundo eje va a estar relacionado a cuáles son las verdaderas características de la medida cautelar. Son aquellas que todos acá clásicamente conocemos y de las que la doctrina mayoritariamente habla, o no son estas las verdaderas características de las medidas cautelares. De manera posterior, el cuadro comparativo de la reforma, el texto, el Código Procesal Constitucional del 2004, y el que se llama o lo denominan el nuevo Código Procesal Constitucional. De manera seguida, el recurso de apelación en la reforma del Código, cómo es que ha variado el recurso de apelación, cuál es el desarrollo histórico del recurso de apelación, tanto en sede civil como en sede constitucional. Luego haré el desarrollo del recurso de agravio constitucional a propósito de la resolución administrativa 154-2021, que es una resolución administrativa reciente que ha emitido el Tribunal Constitucional y que tiene una incidencia directa en el RAC, en el recurso de agravio constitucional, por lo que consideré conveniente e importante poder desarrollar esta RA. Y finalmente haré unos breves comentarios a la reforma del Código, de manera general, un balance de lo que ha sido el trabajo pues, en el subgrupo de reforma del Código Procesal Constitucional presidido por el doctor Carlos Mejía. Pues bien, en cuanto a la técnica cautelar como manifestación de la tutela jurisdiccional efectiva, el proceso, como todos acá sabemos, es el instrumento necesario para proteger situaciones jurídicas de ventaja. Así, a través de este proceso, o de cualquier proceso, el sujeto de derechos puede pretender la efectiva protección de aquella situación jurídica invocada por el titular, ya sea una situación jurídica que se encuentre lesionada o una situación jurídica que se encuentre en una amenaza de lesión o de vulneración. Entonces, pues, el propósito o fin del proceso, de los que todo el mundo
en el espacio jurídico se refiere es el de poder satisfacer el interés invocado por la parte recurrente. Ahora bien, cuando hago uso del término satisfacer, no quiero hacer o no debe llevar a una conclusión necesaria que satisfacer es lo mismo que estimar la pretensión de quien recurre a un órgano jurisdiccional. Satisfacer en términos de poder resolver el conflicto intersubjetivo planteado o propuesto en el proceso. Sin embargo, al respecto también quisiera precisar lo señalado por el juez supremo Carlos Arias, quien señala que la finalidad inmediata o próxima del proceso no es solo la resolución del conflicto intersubjetivo, sino es hacer efectivos los derechos sustanciales, siendo la consecuencia de ello la solución del conflicto de intereses, y no al revés, como señala tanto el Código Procesal Civil como en el Código Procesal Constitucional, el derogado, en cuanto a la finalidad del proceso. Entonces, pero como es de conocimiento público también, el proceso, al ser un instrumento, tiene muchas imperfecciones, muchísimas imperfecciones. Y una de ellas, y tal vez la más importante, por así decirlo, es la imperfección del tiempo. El proceso dura mucho, el proceso tarda, y como tarda, tiene que existir algún instrumento adicional que sirva para poder garantizar una futura sentencia, una eventual una provisión jurisdiccional, y es por eso que comenzaré a desarrollar uno de esos instrumentos que ayudan, que coadyuvan a poder atacar de alguna manera esta imperfección del proceso, que me estoy refiriendo a las medidas cautelares. Entonces, el tiempo que tiende a emitir un juez una providencia jurisdiccional puede ser un beneficio o un premio para quien se encuentra en la posición de quien está amenazando un derecho, se encuentra en una posición constante de amenaza del derecho, o se encuentra ya lesionado o vulnerado el derecho, en este caso el derecho fundamental. Y es por eso que, y me permito citar, Calamandrei señalaba que este es uno de aquellos casos en que la necesidad de hacer las cosas pronto choca con la necesidad de hacerlas bien. ¿Qué es lo que vale? Expedir una sentencia en primera instancia, como lo hizo el juez Macedo, en el caso Concentración de Medios, que la demanda fue interpuesta en el año 2013 y ha resuelto solo en primera instancia el 2021, o sea, después de casi 8 años, solo en primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que vale más? Realizar una sentencia o emitir una sentencia súper bien estructurada, súper bien elaborada, pero que tenga una duración de tanto tiempo, o por el contrario, emitir una sentencia a los 30 días de haber interpuesto la demanda, pero que esa sentencia esté equivocada, que esa sentencia sea errónea, que esa sentencia tenga vicios, tenga errores. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que debe preponderar? Por lo tanto, ante este problema del tiempo, ¿quién es el que resulta afectado? Evidentemente, el que resulta afectado es quien recurre, es el demandante. Y pues tendría que haber alguna manera de distribuir la carga de esta imperfección del proceso. Esta carga no solo debería estar, o no solo debería recaer en el demandante, sino al distribuir la carga de esta imperfección, debería pues recaer tanto en la parte demandante como en la parte demandada. Por lo que válidamente, esta distribución de cargas a la que hago referencia es precisamente la posibilidad de solicitar una medida cautelar ante el órgano jurisdiccional. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento constitucional de las medidas cautelares? Y no me voy a poner en esta ponencia, porque creo que no es el momento adecuado para poder abocarme de manera exclusiva a las medidas cautelares,
teniendo en cuenta que toca exponer también un tema sumamente largo y sumamente extenso, como son los recursos y los medios impugnatorios. Por lo que no voy a hacer referencia, por ejemplo, y no voy a desarrollar el fundamento constitucional de la medida cautelar referido a la dignidad humana, por ejemplo. U otro fundamento constitucional que es el Estado constitucional de derecho. Pero sí voy a ahondar y sí voy a hacer énfasis en el fundamento constitucional relacionado a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué se entiende por tutela jurisdiccional efectiva? Tutela jurisdiccional efectiva es lo mismo que el derecho de acción. Tutela jurisdiccional efectiva es lo mismo que proceso. Por supuesto que no. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de acción es la facultad que tiene todo sujeto de derecho para poder solicitar tutela jurisdiccional. La tutela jurisdiccional efectiva engloba un sinfín de derechos que se encuentran ya señalados, tanto el acceso a la justicia como reglas que se tienen que tener en cuenta en el marco del debido proceso, pero no solo eso, porque de nada sirve que se respeten las reglas del debido proceso si es que no se va a obtener una resolución final, un proveimiento judicial, una sentencia, mejor dicho, que pueda poner solución a la controversia planteada, que haga valer el derecho sustancial. Y es que entonces, como de nada sirve que se recorra por todo el proceso, si es que no se puede garantizar la sentencia que se emita, un pronunciamiento de fondo que se emita, pues es que tiene sentido o cobra sentido la tutela cautelar. Y es por esto que hay un clásico debate entre Chiovenda y Calamandrei, y es un debate recogido por el profesor Giovanni Priori en el texto que tiene Derecho Fundamental a la Tutela Cautelar. Y Chiovenda lo que señalaba era de que la duración del proceso no debe por qué generar daño al actor. Y es que eso es cierto, con eso nadie, hoy, si es que alguien afirma esto, nadie podría decir he descubierto la pólvora al señalar de que en efecto la duración del proceso no tiene por qué ser una cuestión que genere un daño, un perjuicio al actor. Y Calamandrei, por el contrario, lo que decía era que lo que le preocupaba a Calamandrei era que se dicte una resolución evidentemente cautelar, luego de una comisión sumaria. Una cognición sumamente breve, sin medios probatorios, una cognición que podría incurrir por la medida cautelar, pueda tener... Bueno, entonces, como les comentaba, me había quedado en que la tutela jurisdiccional efectiva no puede ser confundida con el derecho de acción ni tampoco con el proceso, porque no son similares, ni por asomo. Tienen y guardan características procesales y sustanciales, por cierto, abismalmente diferentes. No obstante, como bien precisó en la diapositiva, la tutela jurisdiccional puede, como no puede, prestar tutela al derecho material. Entonces, cuando se preste tutela al derecho material, habrá sido prestada la tutela jurisdiccional del derecho. Ahí pongo un ejemplo, el derecho fundamental a la imagen. Pero cuando no se declare fundada la demanda, simplemente se habrá prestado la tutela jurisdiccional como tal. No la tutela jurisdiccional del derecho, sino la tutela jurisdiccional como tal, en abstracto. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para identificar a la medida cautelar, no como aquella tutela del derecho, porque les hago una pregunta, no tal vez para que me dé una respuesta ahora, sino para que sirva de reflexión para lo que queda de la ponencia. La medida cautelar satisface el derecho invocado por la parte recurrente, y es que acá quisiera, en lo que queda de exposición, precisar si es que en el proceso constitucional, a diferencia del proceso civil, una medida cautelar, por ejemplo, en un amparo, en el fondo, no es nada más y nada menos que una tutela anticipada. Porque ustedes sabrán de que existen dos tipos de tutela dentro de la tutela urgente, provisional, que es la tutela cautelar y es la tutela anticipada. Y que evidentemente distan en estructura, distan en concepto, distan en características, tanto la tutela cautelar como la tutela anticipada. Pero en realidad, ¿la tutela cautelar satisface la tutela del derecho? No.
tampoco como tutela jurisdiccional, sino como una técnica procesal dispuesta a permitir de que la tutela jurisdiccional sea efectiva. Entonces, hasta acá, ¿cuál es el primer punto que considero importante y que me gustaría que todos nos llevemos de esta ponencia? Que la tutela jurisdiccional no se puede, o la tutela cautelar, la medida cautelar, no se puede identificar como tutela del derecho, tampoco se puede identificar como tutela jurisdiccional, sino como una técnica procesal. ¿Con qué fin? Con el fin de que la tutela jurisdiccional sea efectiva. De lo contrario, no podríamos hablar de tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, estamos acá entrando a una característica que voy a desarrollar de manera posterior, o yo le llamaría una presunta característica especial, porque la doctrina siempre habla de que la medida cautelar es instrumental, de que la instrumentalidad de la medida cautelar es una característica exclusiva de la teoría cautelar. Pero vamos a ver si es que en verdad lo es o no lo es. Bueno, como señalo ahí, no contiene un fin propio o una utilidad a sí misma, sirviendo para materializar el resultado de la tutela jurisdiccional de derecho, esto es, del derecho invocado o de la situación jurídica de ventaja invocada por la parte recurrente. ¿Cuáles son las premisas iniciales de la teoría cautelar? Como señalé hace unos minutos, un proceso lento equivale pues a un proceso dilatado y por tanto un proceso no efectivo, una tutela jurisdiccional no efectiva. La desigualdad entre las partes se hace evidente y la desigualdad debe distribuirse, o la carga o los pasivos de esta imperfección del proceso debe distribuirse entre demandante y demandado. Primera premisa. Segunda premisa inicial. Una tutela de cognición ordinaria, como señalo ahí, presta una buena tutela a quien puede soportar el tiempo. ¿Quién puede soportar el tiempo del proceso? ¿Y es que acaso al demandado le interesa acelerar el proceso? ¿Y es que acaso al demandado le interesa impulsar el proceso? Por supuesto que no. Al que le interesa y tiene mayor necesidad de que el proceso obtenga una decisión final y en su momento una sentencia con calidad de cosa juzgada, es al demandante. Segunda premisa inicial. Tercera premisa inicial que considero necesaria tener en consideración. Chiarloni advertía del valor clasista del proceso. ¿Clasista por qué? ¿Quién es el que puede? Y acá, ojo, no me estoy centrando en la tutela cautelar solo del proceso constitucional. Estoy hablando de una tutela cautelar general. Entonces, en una tutela cautelar general, ¿quién es el que puede sostener un proceso sin un pronunciamiento definitivo? Usualmente es aquella persona pues, que podría, de alguna u otra manera, tener las herramientas, los medios, para poder mantener un proceso de tanta duración sin un pronunciamiento final. Y es por eso que Chiarloni señalaba de que en realidad el proceso de conocimiento pleno, esto es, por ejemplo, en un proceso civil de conocimiento pleno, es totalmente clasista. Pero de manera posterior, en las siguientes diapositivas veremos si es que en realidad este valor clasista solo es para un proceso de conocimiento pleno, por ejemplo, en un proceso civil, o si también se podría aplicar este valor clasista a un proceso constitucional. Porque mucho se dice que el proceso constitucional es célere o que debería serlo, que el proceso constitucional es un proceso de amparo, por ejemplo, es un proceso de tutela urgente satisfactoria, y que por tanto debe satisfacer el derecho o la vulneración, la amenaza del derecho invocado de manera rápida, de manera célere, porque hay una posibilidad de que se vuelva irreparable la vulneración del daño o la amenaza. Sin embargo, vamos a ver cómo es que ni el proceso constitucional se salva de esta imperfección del proceso, al menos en sede nacional. Sumado a ello, un único formato procedimental, que es el procedimiento de cognición plena, permite caracterizar al proceso no solo como neutro, sino también permite reconocerlo como aquel desigual e inefectivo. Pues bien, pasemos a la siguiente lámina. Entonces, esto es un mapa para que ustedes lo tengan en cuenta, cuáles son los tipos de tutela diferenciada que existen. La tutela diferenciada se divide pues en tres. Procesos típicos, con reducción de la técnica de cognición, por ejemplo, un proceso de amparo. ¿Por qué se habla de una reducción de la técnica de cognición?
Porque como ustedes sabrán, el amparo se dice, y eso también es una crítica, se dice de que no tiene una estancia probatoria, o que su estancia probatoria en realidad es sumamente mínima, es ínfima la estancia probatoria del amparo. Y es que no sé si es que acá hay litigantes o jueces, pero sabrán de que el amparo, si bien no hay una etapa probatoria como tal, pero sí hay no solo la posibilidad, la necesidad de poder probar lo que se alega en un proceso, por ejemplo, constitucional de amparo. Un segundo tipo de tutela diferenciada es el proceso atípico, con disposición procedimental diferenciada. Y finalmente, otro tipo es el relacionado a las tutelas provisorias, que se subdividen en urgentes cautelares y en la técnica anticipatoria, como se lee en la primera lámina, la tutela cautelar, la tutela anticipada. Con la tutela cautelar, ¿qué es lo que se hace? Está destinada a lograr el aseguramiento de la pretensión del recurrente, mientras que en la técnica anticipatoria o en la tutela anticipada, la técnica está destinada a la distribución de la carga del tiempo en el proceso, o la técnica de aceleración, una urgencia o evidencia tal que se debe probar a efectos de que se satisfaga la pretensión de manera previa a la emisión de una sentencia. Por ejemplo, en un proceso de alimentos. En un proceso de alimentos, lo que está presente al momento en el que se decide, o el que el juez decide, una asignación, por ejemplo, de alimentos, es una medida anticipada y no es una tutela cautelar. Porque lo que se está haciendo es por garantizar el derecho, o mejor dicho, no garantizar el derecho, otorgar el derecho invocado por la parte recurrente. ¿O es que acaso en un proceso de alimentos se garantizan los alimentos con algo? No. Lo que el juez realiza es ordenar a que preste los alimentos de quien lo recurre, de quien lo pide. Pero, por ejemplo, si estamos ante un proceso civil, un proceso de indemnización por daños y perjuicios, se dicta una medida cautelar y se traba un embargo, por ejemplo, en forma de inscripción o en forma de retención. Y es que ese embargo va a satisfacer el derecho inmediato invocado. O sea, el juez va a agarrar y va a decir, ok, deudor, dale 1.000 soles a tu acreedor, o es que lo que va a hacer es garantizar por medio de ese embargo una posible decisión final. Entonces advierte cómo es que hay esta diferencia notoria entre la tutela cautelar y la tutela anticipada. Siguiente diapositiva. La tutela cautelar como procesal interina contra el peligro de demora. Aquí es lo que comentaba, la tutela jurisdiccional efectiva versus los efectos del tiempo. Este último punto me gustaría señalar que es desde Calamandrei, pasando por Denti y Protopisani, la tutela cautelar dogmática y legislativamente tratada en Italia, que es señalado el Código Procesal Civil de 1942, tuvo la finalidad de ser una medida conservatoria o de aseguramiento y anticipatoria. Bien, las características de la tutela cautelar, no me voy a poner a desarrollar cada una de las características por un tema de tiempo, ya son las 7:36. Ustedes saben que es la instrumentalidad, la provisionalidad y la variabilidad. ¿De acuerdo? Pero yo les voy a me he salteado esas diapositivas para poder correr un poco por los tiempos. Yo les voy a hacer una pregunta, que tampoco pretendo que me respondan ahorita, sino para que sirva de reflexión. La instrumentalidad que todos dicen, en realidad no coge un libro de medidas cautelares, y lo que todo el mundo señala de paporreteo es de que sí, la medida cautelar tiene las características de ser instrumental, provisional, y de que tiene que tener una adecuación o un carácter de variabilidad para que se adecue a la pretensión o a la finalidad invocada. Y es que ahora les hago la pregunta. La instrumentalidad es una característica exclusiva de la tutela cautelar, de la medida cautelar. ¿Por qué se habla tanto de la instrumentalidad de la medida cautelar? ¿Qué? Porque solo, la razón de la instrumentalidad es porque la medida cautelar no puede ser un proceso autónomo porque depende de un proceso principal, un proceso de fondo. Porque sin este proceso principal, la cautelar se cae. La cautelar no tiene sentido. Y es que lo mismo no pasa con la prueba. La prueba tampoco no es instrumental. ¿Y quién dice que la prueba es instrumental? Ustedes cogen un libro de teoría de la prueba y nadie les va a decir que la prueba es instrumental.
pero sí les van a decir de que la medida, lo primerito que les van a decir, la cautelar es instrumental. Y es lo que todo el mundo repite, de paporroteo. La cautelar es instrumental. Pero es característica exclusiva la provisionalidad. ¿Qué cosa no es provisional? ¿Solo la cautelar no es provisional? ¿Acaso una sentencia con cosa juzgada también no puede ser provisional? ¿Y por qué les digo que no puede ser provisional? Y es que acaso los hechos posteriores a la emisión de la sentencia con cosa juzgada no varían en el tiempo, no cambian. Entonces, ¿de qué provisionalidad exclusiva estamos hablando de la tutela cautelar? Y la adecuación, pues sin duda, ¿no? No se puede dictar una medida cautelar sin tener en consideración la adecuación, en tanto debe estar enmarcado en el ordenamiento jurídico. Entonces, son características exclusivas que merecen, como muchos colegas han realizado un estudio exhaustivo de las características exclusivas de la tutela cautelar. No lo considero así. No considero de que sean características exclusivas de la tutela cautelar, en tanto hay otras instituciones procesales que guardan las mismas características. Y dotar a la medida cautelar esas características como características exclusivas, como características únicas de la medida cautelar, desde mi punto de vista, no guarda mayor relevancia. Pero bien, vayamos al fondo del asunto relacionado al cuadro comparativo de reforma del Código Procesal Constitucional en lo referente al capítulo, o no es el capítulo es disposiciones generales, el título de medidas cautelares. Fíjense ustedes, el artículo 15 del Código Procesal Constitucional derogado, el que entró en vigencia en el año 2004, señalaba lo siguiente: se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este código. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la pretensión. Se dictan sin conocimiento de la contraparte, inaudita altera parte, y la apelación solo es concedida sin efecto suspensivo, salvo que se traten de resoluciones de medidas cautelares que declaren. Bien, ¿qué dice el artículo 18 reformado? Que viene a ser lo mismo que el artículo 15, solo que por una variación en la enumeración del articulado. ¿Pero qué dice? Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio sin transgredir lo establecido en el párrafo del artículo 17 de este código. ¿Y por qué remarcado se puede? Por lo siguiente: el juez, el aplicador del derecho, y el abogado también, ¿cómo debería entender? Se pueden conceder. En realidad no debería entenderlo como un poder facultativo. Esto es, como si el juez quiere o no quiere, le parece o no le parece dictar una medida cautelar. Debería entenderlo como un deber de. Se deben conceder las medidas cautelares. Se deben conceder en tanto sean o en tanto cumplan los presupuestos, pues, de la medida cautelar. Apariencia en el derecho, obrosimitud en el derecho, peligro en la demora, etc. Entonces, es un poder deber del juez y no es un poder facultativo del juez el dictar una medida cautelar. Segundo párrafo. La medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional. ¿Cuál va a ser el contenido de la pretensión constitucional? Retrotraer la situación de hecho a la situación previa a la vulneración del derecho, o cesar la amenaza de la vulneración del derecho fundamental invocado por la parte recurrente, teniendo en cuenta su irreversibilidad, el orden público y el perjuicio que se puede ocasionar. El juez, atendiendo los requisitos, dictará la medida cautelar sin correr traslado al demandado. La ejecución dependerá del contenido de la pretensión constitucional intentada y el adecuado aseguramiento de la decisión final a cuyos extremos deberá limitarse. Esta modificación del artículo 18 es sumamente positiva, porque si ustedes ven el segundo párrafo del artículo 15 del Código Procesal Constitucional derogado, ¿qué decía? De que cuando se trataba de actos administrativos dictados en el ámbito de la legislación municipal o regional, se tenía que correr traslado por el término de 3 días a la parte demandada. Inaudita parte. Pero en los demás casos era inaudita altera parte. ¿Y esto por qué?
¿A qué respondía? Que a la municipalidad o a los gobiernos regionales o locales sí se les corre traslado. Que si tú no eras una municipalidad y si tú no eras un gobierno regional, estabas fregado. La única manera que tenías era apelar la medida cautelar. La medida cautelar impuesta en contra del demandado, quien sufre la medida cautelar. Y es que eso no tenía ningún sentido. Y es por eso que se tuvo bien eliminar este segundo párrafo del artículo 15 a efectos de que la medida cautelar pueda ser concedida inaudita altera parte, sin que el demandado pueda, pues, en el marco de la cautelar, ejercer el derecho de defensa en o ante el juez ante quien emite la medida cautelar. ¿Por qué creo yo, por qué considero de que la condición de inaudita altera parte es positiva? Ustedes se imaginan, para esto hay posiciones al respecto, y todas, siempre y cuando estén fundamentadas, son válidas. Yo no pretendo acá imponer mi opinión, simplemente comentarles por qué considero de que estaría adecuado, o por qué es adecuado el otorgamiento de una medida cautelar sin correr traslado a la otra parte. ¿Qué es lo que se busca con la medida cautelar? Estamos diciendo de que una imperfección del proceso es el tiempo. ¿Qué sucede si es que se corre traslado a la parte demandada? ¿No sería como un proceso secundario, adicional, un segundo proceso, como quieren llamarlo? En donde tiene que haber contradictorio, luego el juez convocaría una audiencia, luego las dos partes estarían, expondrían sus argumentos, sus fundamentos de hecho, sus fundamentos de derecho, y de manera posterior emitirían la decisión de la medida cautelar. A lo mejor para eso el juez ya emitió sentencia de fondo. Entonces, considero de que resulta adecuada la eliminación de este párrafo del artículo 15 del Código Procesal Constitucional derogado a efectos de mantener una igualdad en cuanto a al trámite o al procedimiento que se debe seguir en el tema de las medidas cautelares. La apelación solo es concedida sin efectos suspensivos, salvo que se trate de resoluciones de medidas cautelares que declaren la inaplicación de normas legales autoaplicativas. O sea, cuando se trate de una aplicación de un control difuso, la apelación es con efecto suspensivo. Y eso también merece un análisis. Un análisis no porque se ha equivocado el párrafo o no, sino un análisis porque, como les comentaba al inicio de la ponencia, lo que pretendo con esta exposición no es, pues, realizar como una clase de pregrado explicando lo que es, sino tal vez lo que debería ser o lo que podría ser. Y es que si es que nos ponemos en el plan de lo que debería ser y lo que podría ser, este último párrafo, ¿qué implica? Este último párrafo implica que se presume la constitucionalidad de la ley en contraparte de la decisión judicial aplicada en el caso en concreto, porque se concede con efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? De que vas a seguir presumiendo la constitucionalidad de la ley hasta que se pronuncie la sala y pueda revertir ello, porque de lo contrario, como es con efecto suspensivo, la constitucionalidad de la ley se sigue presumiendo y no la decisión del juez. Lo dejo como una reflexión, como una idea suelta, para que puedan darle vueltas a esto último señalado. Artículo 19 del Código Procesal Constitucional vigente. El juez, para conceder la medida cautelar, deberá observar que el pedido sea adecuado o razonable, que tenga apariencia de derecho y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición pueda constituir un daño irreparable. En cuanto a este acápite, no hay mayor modificación, ya que se mantienen estos criterios relacionados a los requisitos para que se pueda otorgar una medida cautelar. En todo lo no previsto expresamente en el presente código, es de aplicación supletoria de lo dispuesto en el título cuarto del Código Procesal Civil, con excepción de los artículos 618, 621, 630, 636, 642, 672. Y acá quiero detenerme un segundo. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan su Código Procesal Civil, en el artículo 621, lo que ustedes
perdón, 618, lo que señala el Código Procesal Civil es la posibilidad de adoptar medidas cautelares anticipadas o fuera del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, hago la siguiente pregunta, formulo la siguiente pregunta, efectos de que, nuevamente, quede para reflexión. ¿Qué derechos se ventilan en un proceso civil? Se ventilan derechos infraconstitucionales. ¿De acuerdo? ¿Qué derechos se ventilan en un proceso constitucional? Valga la redundancia, derechos constitucionales fundamentales. Utilizo de manera indistinta el término constitucional y fundamental porque para efectos de nuestra Constitución en realidad son equiparables. Entonces, y eso quiero que lo tengan en cuenta. La Defensoría del Pueblo, el año 2018, emitió un informe en cuanto al proceso de amparo solo en la Corte de Lima. ¿Y qué advirtió de ese estudio en la Corte de Lima? Advirtió lo siguiente: un proceso de amparo solo entre las dos primeras instancias, sin contar el TC es otro rollo, solo entre las dos primeras instancias demora 3 años y 6 meses. Solo entre las dos primeras instancias. Ojo. ¿Qué implica esto? ¿La tutela urgente satisfactoria se cumple? ¿O es que solo está escrita en libros de filósofos del derecho, en libros de expertos en derecho procesal? ¿Dónde está lo urgente de 3 años y medio? Son entre primera y segunda instancia, con posibilidad de irse en raca al TC. No hay pues lo urgente. 3 años y medio para nada es urgente, ¿de acuerdo? No es urgente. Ok. Entonces, si un proceso constitucional de amparo dura 3 años y medio en la Corte Superior de Lima, por ejemplo, en los juzgados constitucionales de Lima, y en el proceso civil está permitida la medida cautelar fuera del proceso, ¿por qué en un proceso constitucional, donde se dilucidan, donde se ventilan derechos fundamentales, derechos inherentes a la persona, derechos de suma relevancia, no pueden ser admitidas las medidas cautelares fuera del proceso? ¿Y por qué en un proceso civil, en donde se ventilan derechos infraconstitucionales, sí está permitida la solicitud de una medida cautelar fuera del proceso? ¿Guarda esto o cobra esto algún sentido? ¿Creen que esto tal vez debería ser modificado? ¿Creen que merece tal vez esto un mayor análisis por parte de abogados, jueces, operadores del sistema judicial y todos los que nos encontramos en este ámbito? Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque no guarda sentido que en un proceso civil si se admitan medidas cautelares fuera del proceso. Y en un proceso constitucional, donde se ventilan asuntos de incluso mayor relevancia, no se admitan medidas cautelares fuera del proceso. Cuando el proceso de amparo no es tan urgente como se suele señalar. ¿Y por qué no es tan urgente? Porque dura demasiado tiempo. Porque dura demasiado tiempo. Y si dura demasiado tiempo, pues yo como recurrente, yo como aquella persona que me han vulnerado el derecho, yo como aquella persona que me están amenazando el derecho, debería estar en la posibilidad de solicitar tutela cautelar fuera del proceso. Sin duda. Pero, como les repito, es una idea que les comento para que pueda quedar en la reflexión. Son las 7:52. Y bueno, este es el tercer artículo relacionado a las medidas cautelares, que es la conversión de la medida cautelar. La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma medida en medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución. ¿Por qué comento esto, señores, señoras? Y esto es un aporte sumamente importante para la plena vigencia y garantía de los derechos fundamentales, que es lo que se ha querido lograr con esta reforma del Código Procesal Constitucional.
¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa? Les hago esta pregunta. ¿Qué pasa si es que ustedes saben de que la medida cautelar se solicita pues en primera instancia si es que el pronunciamiento de fondo es infundado, la medida cautelar se mantiene hasta que la decisión o el procedimiento judicial de fondo adquiera cosa juzgada? Es correcto. ¿Qué pasa si una medida cautelar llega hasta el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dice fundada la demanda, fundado el proceso, ¿de acuerdo? Fundadas las pretensiones invocadas por la parte recurrente. Muy bien. Ustedes saben el trámite que pasa de que el TC envíe, remita todo el expediente al juzgado para que el juzgado ejecute la sentencia. ¿Y qué pasa si es que la medida cautelar dice la medida cautelar se extingue cuando se emita o cuando la sentencia adquiera cosa juzgada? Ok, el Tribunal Constitucional emitió su sentencia. Como ustedes sabrán, la sentencia del TC adquiere calidad de cosa juzgada. Emitió su sentencia, notificó a las partes. Hasta ahí todo bien, todo bonito. Y el periodo y el lapso, que acá habrá abogados litigantes sabrán lo que toma y lo que demora, que reenvíen al juzgado y que el juzgado ejecute la sentencia. ¿Qué? Y en ese lapso queda desprotegido el derecho. ¿Queda sin tutela ese derecho? ¿Qué? ¿Por un mero trámite de reenvío del TC a un juzgado? Es por esa razón que desde el subgrupo de reforma del Código Procesal Constitucional se consideró, se tuvo a bien poder precisar, poder dejar de manera clara y precisa que los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido al demandante o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución, a fin de poder tutelar el derecho fundamental hasta que se cumplan estos dos supuestos de hecho planteados y anteriormente señalados. El segundo párrafo señala: si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a la liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar. El sujeto afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad. De verificarse la misma en modo adicional a la condena de costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños. Y si el juzgador lo considera necesario, a la imposición de una multa no mayor de 10 unidades de referencia procesal, ello siempre y cuando pues, se advierta una mala fe al momento de solicitar la medida cautelar. La resolución que fija las costas y costos es apelable sin efecto suspensivo, ojo, sin efecto suspensivo, la que establece la reparación indemnizatoria y la multa si la apelación cuenta con el efecto suspensivo. Y en lo que respecta al pago de costas y costos, estará lo expuesto por el artículo 28 del presente código. Pues bien, hasta acá espero poder haber abarcado de manera sucinta, de manera breve, por temas de tiempo, ya son las 7:59. He tratado de ser puntual en cuanto a el tiempo que se me brinda. Entonces, Elsie, no sé si es que hay alguna pregunta sobre este tema, las preguntas las dejamos tal vez para el final de la ponencia. Sí, doctor, para el final mejor porque vamos a ir a un break. De acuerdo. Entonces, bueno, volvemos en 10 minutos, 15 minutos. Sí, está bien. Listo. ¿Dónde se da? Ya, sentado. ¿Serían tan amables, por favor, de apagar sus audios? Gracias. Bueno, retomamos la sesión. A ver, voy a compartir nuevamente. Elsie, se me escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ya. De acuerdo. Entonces, a ver.
Empezamos. Bueno, lo expuesto hasta ahora es lo relacionado a el tema de medidas cautelares, la reforma de las medidas cautelares, un poco de lo que implica en la tutela cautelar y las supuestas pues, características exclusivas de las medidas cautelares que ya se señaló. Entonces, sin más preámbulo, empezaré con el tema relacionado a los medios impugnatorios. Entonces, en esta parte de la exposición, voy a desarrollar lo siguiente. La necesidad de un capítulo en el Código Procesal Constitucional referido a medios impugnatorios. ¿De acuerdo? Porque ¿qué pasaba antes? Antes la tutela, lo relacionado a los medios impugnatorios se encontraba disperso por el Código. No había, pues, un orden de reglas claras en el sentido de poder advertirlas de manera rápida en conjunto de las reglas de medios impugnatorios que abarque tanto para el proceso de amparo, habeas corpus, habeas data y proceso de cumplimiento. Entonces, por eso se tuvo a bien en la comisión o en el subgrupo de reforma del Código Procesal Constitucional crear un título relacionado a los medios impugnatorios. Pero ese ahí hay un error, no es un capítulo, sino un título relacionado a los medios impugnatorios. En segundo lugar, la necesidad de que esta reforma se enmarque en el proceso de oralidad, que es lo que también se quiso con la reforma del Código Procesal Constitucional, que ya no solo el proceso civil sea oral, que ya no solo el proceso laboral sea oral, sino que también se inicie con una oralización del proceso constitucional. Y finalmente, comentaré lo relacionado a la evolución del recurso de apelación en sede constitucional, que voy a proceder a explicar con el primer artículo en mención. Artículo 58 del antiguo código o del Código Constitucional Procesal o del Código Procesal Constitucional derogado. Señala lo siguiente. El superior concederá 3 días al apelante para que exprese agravios. Recibida la expresión de agravios, concederá traslado por 3 días, fijando día y hora para la vista de la causa en la misma resolución. Y no quiero sonar pesado, ni reiterativo, ni nada por el estilo. Pero volvamos a la primera oración de este artículo 58. El superior hace referencia, evidentemente, a la sala, al colegiado superior. El superior concederá 3 días al apelante para que exprese agravios. ¿Eso pasaba? Y les pregunto, imagino que acá hay abogados litigantes. ¿Eso pasaba? ¿El superior era el que concedía los 3 días para que se fundamenten los agravios? ¿O es que se daban los 3 días para presentar el recurso de apelación completo, total, ante el juez que emitió sentencia? Es el juez especializado. Y es que procedía como este último trámite que estoy señalando. El que concedía 3 días no era el superior, sino tú tenías que presentar tu recurso de apelación fundamentando todos tus agravios, todos los vicios, todos los errores ante el juez constitucional. Y el juez constitucional lo elevaba. Y ante la sala lo que tenías que hacer era repetir nuevamente lo que habías plasmado en tu escrito de apelación. No tenía sentido alguno. Más aún, cuando lo que se quiere, lo que se espera, o lo que todo el mundo
alega y los constitucionalistas señalan es que el proceso constitucional es un proceso célere, correcto. Entonces, ¿qué se quiso hacer en la reforma? ¿Qué se ha hecho, mejor dicho? El artículo 21 del Código Procesal Constitucional vigente señala lo siguiente: la interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus si el apelante es la parte demandada. Juez de primera instancia emite sentencia, parte vencida, presento recurso de apelación contra la sentencia número tal emitida a la fecha tal. Punto. Lo que tendrá que hacer el juez especializado es elevar el recurso de apelación a la sala. Y la sala ya te concederá el plazo para que tú puedas, o mejor dicho, tu parte vencida, podrás exponer tus agravios en sede superior, en sede de apelación, ante el colegiado de la sala y ahora ante el juez especializado. Además de eso, quería comentarles cuál ha sido la evolución y la mala puesta en práctica de este artículo 58, que felizmente se tuvo bien modificarlo. Y es lo siguiente: el Código de Procedimientos Civiles del año 1912 señalaba que la apelación tenía esa estructura, que era un simple recurso en donde se consignaba la apelación, mas no se necesitaban exponer los agravios. En el Código de Procedimientos Civiles, ojo, de 1902, solo tenías que presentar tu apelación, decir, oye, apelo, oye, no estoy de acuerdo con la decisión emitida, oye, considero que tiene vicios o errores esta decisión, apelo, nada más. El Código Procesal Civil de 1993, en el artículo 366, si ustedes se dan al artículo 366 del Código Procesal Civil, ¿qué dice el Código Procesal Civil, artículo 366? Dice lo siguiente, y déjenme leer para ser claro, preciso, para que no crean que me estoy inventando. El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria. Sustenta los agravios en el recurso de apelación ante el juez especializado, no ante la sala, ante el juez especializado. Y es por eso que el CP Consti, que entró en vigencia en el año 2004, que tenía esta estructura, que de una lectura fácil, rápida, sencilla, no se tiene que mayor interpretación, no requiere este artículo derogado, era que uno debía sustentar los agravios ante la sala, ante el superior, porque era quien concedía los 3 días para que pueda fundamentarlos. Pero en la práctica dijeron, no, que eso en realidad nunca ha pasado, nunca está pasando. Miren el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Civil, artículo 366, lo que se hace es exponer los agravios, exponer los vicios, los errores en el recurso de apelación. Y como se tienen que exponer los vicios, los errores en el recurso de apelación presentado ante el juez de primera instancia, quien va a elevar el recurso de apelación, y la sala luego va a conceder otros tantos días para que uno pueda fundamentar nuevamente los agravios, entonces debe operar lo mismo en el Código Procesal Constitucional. Entiéndase de esa manera. Si uno quiere apelar una decisión en un proceso de amparo, lo presentaba ante el juez constitucional, ante el juez especializado. ¿Por qué? Porque era lo que pasaba en el Código Procesal Civil, y como se aplica supletoriamente, dijeron no, hay que aplicar el mismo procedimiento, las mismas reglas, porque esta regla contenida en 58, pese a que de una lectura sencilla se advierte que no era así, pero pese a que tenía o estaba presente ese texto normativo, esa disposición jurídica, se hacía caso omiso de ello. Entonces lo que se quiso con la reforma del Código Procesal Constitucional es decir, oye, a ver, hay que ejecutar y ponerlo de manera clara y expresa el artículo 58 que está siendo inobservado por el aparato judicial. ¿Y cuál va a ser el artículo 21?
la interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandada. ¿Y por qué en el habeas corpus sí? Porque como ustedes sabrán, el habeas corpus no tiene vista de la causa. El habeas corpus es demanda, contestación, sentencia. A diferencia del amparo, a diferencia de una habeas data. Es por esa razón que se pone esta excepción, de que el habeas corpus sí se requerirá fundamentar los agravios en el recurso de apelación si el apelante es la parte demandada. El demandante que impugna una resolución sustenta los agravios en la instancia superior, conforme a los procedimientos establecidos por el presente código. Artículo 22. Recurso de apelación. El recurso de apelación en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento procede contra las resoluciones que las partes consideran que los agravien. Los plazos para impugnarlas son, en el proceso de habeas corpus es de 2 días hábiles. Ojo, ojo, señores, tengan en cuenta los plazos. No son plazos homogéneos. Son plazos diferentes para cada tipo de proceso. En el proceso de habeas corpus se tiene 2 días hábiles para interponer recurso de apelación. En los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, 3 días hábiles. Y de forma excepcional se permitirá la apelación por saldo en casos de resoluciones judiciales. En proceso de ejecución de sentencia, cuando se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es la apelación por saldo? No voy a dedicarme a explicar toda la sentencia emitida precisamente en el colegiado que integró el doctor Carlos Mesía, el año 2009, la sentencia 4/2009, proceso de amparo, TC, en la que básicamente se señalaba de que la apelación por saldo es una apelación, es un recurso, es un medio impugnatorio que se puede ejercer en fase de ejecución de sentencia. Cuando el juez que ejecuta la sentencia, emitida por el Tribunal Constitucional, no se encuentre, pues, conforme a los términos que se emitió, sino en otros términos. Y la idea de la apelación por saldo fue, oye, o sea, ya tengo los parámetros por los que deben ser ejecutados o ejecutada la sentencia. ¿Por qué los estás variando? ¿Qué razones para que los varíes? Que voy a tener que irme de nuevo, primera instancia, segunda instancia, RAC y otra resolución. Y hasta que pase eso, 5 años más, 6 años más. Es por esa razón que se tuvo a bien poner de manera clara esta creación vía jurisprudencia, vía interpretación constitucional, positivizarla en el artículo 22 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y se puso de que no procede la apelación por salto cuando hay excepciones. No en todos los casos procede la apelación por salto. No procede la apelación por salto cuando el cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación de los devengados o de los reintegros de los intereses de las cosas o de los costos. Y no procede si el mandato de la sentencia constitucional, cuya ejecución se pretende, se establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo. Trámite del recurso de apelación. El recurso de apelación se tramita. En el proceso de habeas corpus, concedido el recurso de apelación, el juez inmediatamente, ipso facto, lo eleva al superior, en el plazo de 1 día hábil. El superior jerárquico resuelve en el plazo de 5 días hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido la solicite. ¿Cuál es la regla general? Como les comentaba en 2 láminas anteriores, que en el habeas corpus no hay vista de la causa.
Por eso es que ese supuesto es la excepción del artículo 21 en cuanto a la fundamentación de los agravios en el mismo recurso que se presenta o se interpone ante el juez constitucional de primera instancia o ante el juez que ha emitido la sentencia. En los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, concedido el recurso de apelación, el juez eleva los autos al superior en el plazo de 2 días hábiles. El superior jerárquico fija día y hora para la vista de la causa en el plazo de 5 días hábiles, sin necesidad de emitir un auto de abocamiento. Ya no es necesario que el juez emita un auto de abocamiento en lo relacionado a los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento. Notificado con la resolución que fija día y hora para la vista de la causa, los abogados pueden solicitar informe oral dentro de los 3 días hábiles posteriores a la notificación. Y realizada la vista de la causa, el juez deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles. Lo que se busca con esta reforma, como ustedes podrán advertir del texto normativo, del enunciado normativo, es lograr implementar una oralidad en el proceso constitucional a fin de que las partes puedan sustentar, si así lo consideren, los agravios en la vista de la causa que solo procederá en los procesos de amparo, habeas data y conocimiento, más no en el habeas corpus, sí y solo si en habeas corpus el demandante o el favorecido la solicita. Y el literal C de este artículo señala en los supuestos de apelación por salto. En el caso de resoluciones en ejecución, el juez eleva los autos al Tribunal Constitucional en el plazo improrrogable de 2 días hábiles, a efectos precisamente pues de tutelar el derecho fundamental que ya ha sido garantizado, que ya ha sido estimado, mejor dicho, por el órgano jurisdiccional que emitió pronunciamiento. No se requiere audiencia para su resolución. ¿Qué sentido tendría que se requiera audiencia para su resolución? Que el juez de ejecución se va a defender, el juez de ejecución va a tener que ejercer contradictorio. ¿Para qué? Para decir, sí, estoy ejecutando bien, sí, TC, estoy ejecutando bien, lo que tú has dicho, yo lo estoy ejecutando tal cual, de qué manera o en qué medida le genera un perjuicio, un detrimento, un menoscabo en la situación jurídica del juez ejecutor. No hay ninguno. No tiene sentido convocar a una audiencia o a una vista para una apelación procesal. Entonces, por eso que en el artículo 23 del nuevo Código Procesal Constitucional se tuvo a bien precisar que no se requiere audiencia para la resolución. Por lo que el Tribunal Constitucional resuelve en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde su programación respectiva. Pues bien, acá viene un punto que me interesa muchísimo, que es el recurso de agravio constitucional. Y este es uno de los puntos más criticados por ciertos abogados constitucionalistas, por algunos magistrados del Tribunal Constitucional, como ustedes a lo mejor ya han podido observar. No sé si es que eso es adelanto de opinión o no, pero que ya han emitido un pronunciamiento directo o indirecto, no interesa, ya han emitido un pronunciamiento sobre la supuesta inconstitucionalidad del artículo 24, de los supuestos errores que este tiene, y de la mala praxis legislativa, mejor dicho, la supuesta mala praxis legislativa, al modificar este artículo que voy a proceder a analizar. Contra la resolución de segundo grado, que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional. Hasta ahí no hay nada nuevo. Hasta ahí es lo mismo que decía el anterior código. Dentro del plazo de 10 días, contados desde el día siguiente de notificada la resolución. No cambia en nada. Concedido el recurso, el presidente de la sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de 3 días, más el término de la instancia, bajo responsabilidad. ¿Quién concede el recurso? El que concede el recurso es la sala, como ustedes sabrán. En el Tribunal Constitucional, y acá viene lo controversial, si así quieren llamarlo, en mi opinión, sumamente positivo, a efectos de poder tutelar de manera eficiente, de manera idónea,
los derechos fundamentales, teniendo en consideración que el Tribunal Constitucional, a diferencia de la Corte Suprema, no actúa en sede de casación, actúa como instancia. Atendiendo que el Tribunal Constitucional es el último órgano en sede nacional para emitir pronunciamiento. Pero lo dejo también como una idea de reflexión para que cada uno pueda formar su criterio en cuanto a si es correcta o no es correcta esta modificatoria. Pero bueno, vayamos al punto. En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa. La falta de convocatoria de la vista y el ejercicio de la defensa invalidan el trámite de recurso de agravio constitucional. ¿Qué quiere decir esto, señores, señoras? ¿Qué quiere decir esto? Nada más y nada menos que, como ustedes, estoy seguro que así es, conocen, saben, el Tribunal Constitucional emitió el precedente Vázquez Romero, en donde vía jurisprudencial creó la famosa institución de las sentencias interlocutorias denegatorias. ¿De acuerdo? ¿Y qué eran estas famosas sentencias interlocutorias denegatorias? Si tu caso no tenía trascendencia constitucional, improcedente tu recurso. No lo veo, no me interesa. Yo decido por qué tiene trascendencia constitucional. No lo veo. Chau. Si tu recurso de agravio constitucional calce en los supuestos de hecho de un pronunciamiento ya emitido de manera igual, idéntica, ojo, el TC decía eso, es la causal número 2 del presidente Vázquez Romero para la emisión de una sentencia interlocutoria denegatoria. Si los hechos son los mismos, y el TC ya ha emitido pronunciamiento contrario a lo que se solicita en el recurso de agravio constitucional, improcedente de tu recurso de casación. Y yo les pregunto, en un sano juicio, haciendo uso de la razón, nada más que de la razón, pueden haber hechos idénticos, iguales, sin variación, que dos personas han puesto de acuerdo para que a los dos les lesionen los mismos derechos de manera igual, para que los dos, en el mismo supuesto hecho, en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, se vulnere, se lesione el derecho fundamental. O sea que van a haber más de uno, o es probable, porque esta causal da a entender que así es, de que podría haber, o da la posibilidad de que exista dos situaciones jurídicas de afectación o de amenaza iguales, idénticas. Y es que eso es posible. Y es que es posible que exista una situación idéntica. Evidentemente no. No es posible que eso suceda. Pero ¿qué importa? El TC te decía improcedente tu recurso de casación. No vamos a verlo acá, no es importante para nosotros. Ándate. Y tratándose de la última instancia en sede nacional para poder acceder, solicitar tutela por la defensa de un derecho fundamental. Es por esa razón que la comisión o el subgrupo de trabajo tuvo a bien reformar el artículo 24 o mejor dicho, el recurso de agravio constitucional del Código Procesal Constitucional. Han habido, no voy a dar nombres, evidentemente, pero han habido algunos magistrados, pues, que se han horrorizado con este cambio. Han dicho, uy, no, ¿cómo es posible que una ley, que una norma con rango de ley derogue un precedente? Un precedente constitucional tiene jerarquía constitucional, dicen. Una ley no puede derogar un precedente constitucional. Yo lo dejo a reflexión de cada uno de ustedes, pero a ver si es que eso es correcto. Si es que es correcto que una norma con rango de ley no puede dejar sin efecto un precedente constitucional. Que el precedente constitucional tiene rango constitucional, no sé de dónde han sacado eso, pero ha sido materia de indignación de que el Tribunal Constitucional se va a llenar de carga, y que porque se va a llenar de carga, este artículo es erróneo. Este artículo no tiene sentido.
Pero vayamos un poco más allá de esto todavía. O sea, miren lo que ha hecho el Tribunal Constitucional para evitar que los recursos de agravio constitucional lleguen al TC. Y en su afán de modificar ese artículo, en su afán de no estar de acuerdo con ese artículo, miren el garrafal error en el que han incurrido. ¿Cuál ha sido el propósito del Tribunal Constitucional al emitir la resolución administrativa número 154-2021, proceso PTC, Tribunal Constitucional? Yo no sé si es que acá todos han podido tener acceso a esta resolución. Pero lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en esta resolución es inaudito. Yo jamás en mi vida, no sé si ustedes han visto que una resolución administrativa, un acuerdo de pleno, puede derogar una disposición normativa con rango de ley. No sé en qué mundo paralelo, no sé en qué ordenamiento jurídico, pero bueno, paralelo, está previsto esto. Y lo que dice la resolución administrativa, por acuerdo del TC, es, de manera indirecta, lo dice, ¿no? Mire, en cumplimiento de este artículo, del artículo 24, en cumplimiento, ¿no? En supuesto cumplimiento, vamos a crear o establecer unas reglas para ver cuándo hay vista la causa, cuándo no hay vista la causa. ¿Y cuáles van a ser estas reglas? Ok, presentas tu recurso de agravio constitucional. La sala concede tu recurso, lo eleva al Tribunal Constitucional. Como ustedes saben, en el Tribunal Constitucional hay dos salas. Sala 1, sala 2. Integrado por 3 magistrados, porque el presidente o la presidenta no forma parte de la sala, en tanto solo resuelve procesos de inconstitucionalidad. Solo participa el pleno. Ok. Las partes van a tener posibilidad de presentar sus alegatos, sus descargos, vía escrito. Y la sala, sin vista de la causa, va a poder decidir si es procedente o improcedente la demanda. La demanda, señores, escuchen, la demanda. No el recurso de agravio constitucional, la demanda. O sea que, a ver, ¿por qué causales puede ser declarada improcedente la demanda? O bien, no cumple con presupuestos procesales o con condiciones de la acción o los supuestos previstos en el artículo 5. Improcedente la demanda. Ni Vázquez Romero se atrevió a tanto. Ni Vázquez Romero se atrevió a tanto. Vázquez Romero te decía, te declaro improcedente tu recurso de agravio constitucional. Vázquez Romero no te decía, te declaro improcedente la demanda. ¿Qué consecuencias nefastas tiene la improcedencia de demanda? Nunca va a haber cosa juzgada constitucional, les cuento. A partir de ahora no va a haber cosa juzgada constitucional, porque te van a declarar improcedente la demanda. O sea que tú vas a poder iniciar tu proceso nuevamente. Te han declarado improcedente la demanda. Y es que es absurdo. Y es que resulta absurdo que te declaren improcedente la demanda, cuando lo que te deberían declarar improcedente sería el recurso de agravio constitucional. Ustedes se imaginan, no sé si es que acá hay litigantes en áreas no constitucionales y no penales, en civil, contencioso administrativo, laboral. Ustedes se imaginan, interponen una casación, la Corte Suprema te dice, improcedente tu demanda. No tu casación, improcedente tu demanda. No resiste. No resiste justificación jurídica alguna. Pero en lo más mínimo. En lo más mínimo. Y ellos dicen, ¿no? De manera posterior, otra regla es, ok, si presentados los alegatos ante la sala, repito, hay dos salas,
que van a evaluar la procedencia. La sala decide declarar procedente el recurso de agravio constitucional, pues entonces se convocará a vista de la causa. Y que el artículo 24 se ha redactado por las puras. Que el Congreso ha aprobado el artículo 24 por las puras. Pues mejor que los magistrados del Tribunal Constitucional, con el respeto, con el debido respeto que tengo a todos los que ocupan el cargo actualmente, pues asuman un rol legislativo, ¿no? Que ellos sean los legisladores y que definan cómo va a ser el artículo 24. Porque si tú tienes una disposición jurídica que te dice que para todos los recursos de agravio constitucional el TC debe convocar a vista de la causa, y el TC te dice no, algunos sí, otros no, improcedente. Y ni siquiera improcedente el recurso, improcedente la demanda. Es una desnaturalización, pero completa del artículo 24. Algunos me podrán decir, a ver, Carlos, no nos encontramos en un Estado legislativo de derecho, nos encontramos en un Estado constitucional de derecho. Por lo tanto, el juez no es boca de la ley, el juez interpreta la disposición jurídica. Hay una diferencia entre disposición y norma. La disposición es el texto normativo, la norma son las diferentes interpretaciones que puede tener el texto normativo. Por tanto, el artículo 24 es una disposición jurídica, es un texto normativo, y lo que ha hecho el TC es crear una norma. Esto es, un sentido interpretativo del artículo 24. Eso es lo que ha hecho. Estás equivocado, Carlos. Y yo les respondo lo siguiente. Una interpretación de una disposición jurídica no puede exceder la naturaleza del mismo artículo. O sea, yo no puedo tener una disposición jurídica que diga el Tribunal Constitucional convoca o debe convocar a vista de la causa para todos los procesos, y yo salga como interpretación diciendo no, a todos no debe convocar, algunos sí, algunos no. ¿Qué interpretación es esa? ¿Estoy interpretando o estoy modificando el texto normativo? Pero por supuesto que lo estoy modificando. Y yo como juez, en virtud del tan hablado principio, del tan difundido principio, elaborado por Locke, concretado por Montesquieu, de separación de poderes, pues no sirve, ¿no? Y el juez simplemente que se dedica a legislar. Y encima por una resolución administrativa, por un acuerdo de pleno. ¿Qué se dedican a legislar? Cerremos el Congreso, de nada sirve. Y que el juez sea el que legisle, y que el juez sea el que cree disposiciones jurídicas, porque el juez sí puede crear derecho. El juez sí puede crear derecho, pero crea derecho con respaldo del ordenamiento jurídico, y no haciendo caso omiso a esto. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, salvo 2 magistrados que sé que han tenido voto en minoría, es hacer caso omiso al ordenamiento jurídico constitucional y crear las reglas que se les vino en gana en ese momento. Y eso no se puede tolerar. Eso no se puede admitir en un Estado constitucional de derecho. Un juez no puede tener o no puede atribuirse funciones legislativas, porque el trabajo, la función de un juez es interpretar las mismas y aplicarlas. Pero no es crear o modificar la disposición jurídica. Puede crear normas, repito, una disposición puede tener un sinfín de normas, porque puede tener un sinfín de interpretaciones. Pero esas interpretaciones deben darse, deben enmarcarse en lo que dispone la disposición, en lo que dispone el texto normativo. Y no desnaturalizar el mismo, porque si no, no tiene sentido, señores. Si no, no tiene absoluto sentido. Finalmente, el recurso de queja. Antes de desarrollar esto, quisiera solo muy brevemente pues, hacer la diferencia entre remedios y entre recursos. Como ustedes sabrán, el artículo 356 del Código Procesal Civil hace esta diferencia y señala que los remedios pueden formularse
por quien se considera agraviado por actos procesales contenidos en resoluciones. Y el recurso puede formularse por quien se considera agraviado con una resolución o parte de ella. El recurso de queja, sin duda, que no es un remedio. Hay algunos que dicen que es un remedio. No es un remedio, es un recurso. La queja es recurso. ¿Por qué es recurso? Porque a través de esta se busca cuestionar actos procesales contenidos en la resolución, por adolecer de algún vicio o error. Cuando te deniegan un medio impugnatorio, una apelación, presentas un recurso de queja. Cuando la sala te declara improcedente tu casación, presentas un recurso de queja ante el TC. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con los argumentos esgrimidos por la sala. Entonces estamos ante un recurso, no ante un remedio. Pues bien, ¿qué dice este artículo? Dice lo siguiente: el recurso de queja procede contra la resolución que deniegue el recurso de agravio constitucional. Se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 3 días siguientes a la notificación de la denegatoria. El escrito deberá contener la fundamentación correspondiente, anexando copia del recurso de agravio constitucional y la resolución denegatoria. El recurso será resuelto dentro de los 5 días hábiles. Si el TC declara fundada la queja, ordenará a la sala el envío del expediente dentro del 3er día de oficiado bajo responsabilidad. Se permite el recurso de queja en caso se deniegue el recurso de apelación por salto contra resoluciones de ejecución. Sin duda, si un juez especializado resuelve, ejecuta o trata de ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional sin hacer caso a los parámetros, reglas establecidas por el colegiado, pues entonces, imaginemos, se presenta o se interpone una apelación por salto y te declaran y te deniegan la apelación por salto, pues lo que corresponde es interponer el recurso de queja ante el mismo Tribunal Constitucional, a fin de que pueda pues resolver lo señalado, ¿no? Los agravios y los vicios y errores incurridos. Pues bien, un comentario final que quiero hacer sobre el balance pues de la reforma del Código. El grupo de trabajo, conformado por el doctor Carlos Mesía, el doctor Luis Roel Alba y el congresista Carlos Almería Veramendi, así como un grupo de asesores y mi persona, ha tenido como propósito mejorar las condiciones de acceso a la justicia constitucional. Ha tenido como propósito mejorar ciertas instituciones previstas en el quehacer constitucional. Ha tenido como motivo poder positivizar algunas decisiones, acuerdos adoptados a nivel jurisprudencial, como la apelación por salto, que resultaba necesario hacer. Ha tenido por propósito promover la oralidad en el proceso constitucional. Ha tenido por propósito que al menos se aspire a que el proceso constitucional realmente se acelere, a que el proceso constitucional realmente responda a su naturaleza jurídica, que es un proceso de tutela urgente satisfactoria. Sin duda, que como toda obra humana es perfeccionable, este código no se salva de ello, sin duda. Pero creo yo que resulta irresponsable, por decirlo menos, decir pues que lo que se ha hecho en el código no tiene importancia, es incorrecto, simplemente por cuestiones extrajurídicas, por cuestiones por cuestiones que escapan a una modificación tomada, deliberada, atendiendo a lo que ocurre en el día a día del proceso, y no a aspiraciones del deber ser en cuanto a ponernos a filosofar sobre el derecho constitucional y procesal constitucional.
Lo que se ha querido es poder aterrizar todo ello y siquiera permitir creer de que un proceso constitucional puede llegar a cumplir con el fin propuesto. Sin más, les agradezco por su atención y justo quedan 10 minutos por si tienen algunas preguntas o dudas o algo no ha quedado claro. Yo encantado de poder absolverlas. Doctor Arias, buenas noches. Buenas noches. A ver, tengo acá Juan José, cuéntame. ¿Cómo está, doctor Arias? Primera vez que participo en una de sus ponencias y en primer lugar para felicitarlo. Buen desarrollo, buen análisis, ¿no? Me quedo muy bien y claro lo que ha expresado, pero siempre hay algunas inquietudes, ¿no?, que manifestar. En principio, de acuerdo con las reformas que se están dando, ¿no?, que se han dado ya para el Código Procesal Constitucional, pero lo que no se ve hasta ahora, doctor, es que si bien es cierto, existen varias modificaciones, inclusive el nuevo Código Procesal Penal, la nueva Ley Procesal del Trabajo, las cuales se están implementando, se vienen implementando a nivel nacional, pero se supone que estamos, como usted mismo lo acaba de decir, para hacer el proceso más célere, más rápido, ¿no? Pero no nos ponemos a ver la real dimensión o lo que está sucediendo o lo que sucede a nivel nacional. A nivel nacional me refiero yo con los trámites procesales dentro del Poder Judicial. Podemos tener menores plazos, decir 3 días, decir 2 días, pero ¿se cumplen en realidad esos plazos? ¿O solamente son escritos a la letra para que después el código, para después nos saquen una resolución que, por decir, para admitir una demanda, para elevar el expediente por la bendita carga procesal, se demoran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? Creo yo, de nada sirven las modificaciones si no tenemos en consideración que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tenga o precise la real carga que existe en las diversas cortes a nivel nacional, porque se entiende también que no tenemos salas constitucionales, por decir, en las diversas provincias. Si usted hace una estadística, ¿cuántas salas constitucionales tenemos en las diferentes cortes del país? Ahora, cuando hablamos de este artículo 24 del recurso de agravio constitucional, que ahora es obligatoria a la vista de la causa, también creo que va a haber una demanda más excesiva para el Tribunal Constitucional, porque va a tener que señalar vista de la causa para todos los recursos de agravio constitucional. No va a haber un filtro para poder desecharlos directamente, sino que van a tener que hacer vista, van a tener que señalar vista de la causa. ¿Cuánto tiempo demorará para que a nivel nacional, de las diferentes cortes, todo llegue a un solo órgano, ¿no?, que es el Tribunal Constitucional? ¿Cuánto va a demorar ahora los trámites, doctor? ¿Cuánto tiempo más van a demorar? ¿Se van a atiborrar? ¿El Tribunal Constitucional se va a atiborrar de expedientes para señalar vista de la causa? O sea, se han tomado el tiempo para hacer un análisis exhaustivo de la carga procesal real que existe a nivel nacional. El tema creo que va por excelente las modificaciones, se aplauden las modificaciones, se pretende o se quiere desarrollar un proceso más inmediato, más rápido, ¿no? Que la justicia llegue como debe de ser, porque justicia que tarda ya no es justicia. Sin embargo, creo que se están omitiendo lo principal, que es acá ver, como le digo, estadísticamente, cómo estamos a nivel nacional con los diferentes órganos a través del Poder Judicial, las diferentes cortes, las diferentes provincias. Si estamos, una carga, ahora último, hace 2 años, por poner un ejemplo, en la Corte Superior de Justicia de Huaura, se hizo un análisis, una estadística, y un juzgado especializado, que es un juzgado mixto, que ve procesos contenciosos administrativos, procesos de amparo, procesos netamente civiles, contenciosos administrativos y laborales, también tienen que ver, como le digo, cada juzgado manejaba más de 4.500 procesos. Estoy hablando de un juzgado, un juzgado. Y ese juzgado solamente contaba con 2 secretarios. O sea, cada secretario tenía una carga de 2.000 y pico procesos.
Por eso le digo, acá lo real creo que deberíamos hacer es estadísticamente que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial les brinde o les proporcione mayor cantidad de juzgados especializados a cada provincia para poder atender todas estas demandas, doctor, porque por más que queramos nosotros que el proceso sea rápido, no va a ser posible por la carga excesiva. Va a haber voluntad, pero realmente no va a ser no se va a poder atender esa cantidad de procesos, doctor. Es mi opinión. Y respecto a lo que usted dijo, ¿no? En relación a lo que es las medidas cautelares, que cuando el proceso principal, la medida cautelar sigue la suerte del principal. Hay un caso que tuve la oportunidad de ver del caso bien sonado, fue un caso, el caso Andahuasi, el caso de la azucarera Andahuasi, en el cual hasta ahora, imagínense, por una medida cautelar que se le otorgó a los trabajadores, en este caso a los señores del sindicato de trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi, puede creer que el proceso principal está fenecido, pero hasta ahora sigue vigente la cautelar porque no se ha podido lograr dar la administración a la parte que corresponde. Imagínense, el principal ya caducó, ya está fenecido, pero sigue vigente el cautelar hasta la fecha. Estamos hablando de un proceso del año 2010, que tiene más de 11 años, pero por el cautelar sigue vigente todavía, porque no se ha llegado pues a retrotraer los actos al estado principal que se encontraba antes de otorgar la medida cautelar. Ha sido para mí un buen análisis el que usted ha desplegado el día de hoy, doctor. Felicitarlo, como le digo, pero lo de las medidas cautelares en realidad es relativo y complejo. Es bien relativo y complejo, muy relativo y complejo, pero su disertación su ponencia ha sido excelente, doctor. Eso ha sido para mí el día de hoy, ¿no? El análisis al menos que he tenido, y muchas gracias, doctor Arias. Gracias a ti, Juan José, por estos comentarios a los que se aúna la participante, la abogada Sara Checa, quien señala pues que es aún preocupante la carga procesal, en la praxis es diferente, es bastante. Y en efecto, nadie niega que la carga procesal es excesiva, que el Tribunal Constitucional, a lo mejor, cuando convoque en todos los casos vista de la causa, como bien dijo Juan José, se puede atiborrar de procesos, de recursos de agravio constitucional. De acuerdo. Ahí no hay nada que reprochar. Pero yo quisiera comentarles que un código procesal constitucional, un código procesal civil, un código procesal laboral, no va a solucionar la realidad de la realidad en la que se están ventilando hoy en día procesos constitucionales. Lo que puede hacer una modificación, lo que puede hacer una reforma, es coadyuvar con. ¿Pero qué requiere? ¿Qué requiere una reforma de un código procesal para que cumpla su objetivo final? ¿Que solo el código se modifique? Sin duda que no. Sin duda que no. Y es por eso que en la primera, segunda disposición y tercera disposición final y complementaria del Código Procesal Constitucional vigente, el aprobado, o el nuevo, como le llaman algunos, se exhorta a la Junta Nacional de Justicia que convoque a concursos para designar a jueces constitucionales. Se invoca al Poder Judicial a que creen más plazas. Y eso también va para la Academia de la Magistratura, que forme jueces especializados en materia constitucional. Desde la Academia de la Magistratura, el que preside hoy la Academia de la Magistratura, el juez supremo Carlos Arias, vienen realizando un trabajo exhaustivo precisamente para la formación de jueces constitucionales. En el Perú nunca hemos tenido una justicia constitucional especializada. Todos los habeas corpus iban al juez penal, todos los amparos iban al juez civil. Y la sala civil eran los que se tenían que abocar a procesos constitucionales. Con esto no quiero decir que un juez civil no sepa constitucional. A lo mejor puede ser un juez que conoce un sinfín de ramas, y a buena hora. Pero debido a
urgencia debido a la necesidad de conocer el derecho constitucional, es que requieren órganos especializados. Y es lo que se debería realizar en pro de lograr o coadyuvar lo realizado en el Código Procesal Constitucional. Comparto tanto con Sara como con Juan José el hecho de que el código, agarramos el código, lo publicamos y ya, la justicia constitucional de Perú es una maravilla, ejemplo referente para el mundo. Sin duda que no lo va a hacer. Se necesitan varios actores involucrados para que ello pueda darse, para que ese fin pueda obtenerse. Y en cuanto a la medida cautelar que mencionas, Juan José, es una cuestión, yo soy abogado litigante y la verdad es de que tampoco, o no es que tampoco, me parece inaudito que una medida cautelar pueda sobrevivir sin un proceso principal en el que por más de 11 años no hay un pronunciamiento de fondo y que la medida cautelar pueda todavía tener efecto, pueda ser eficaz, si es que tanto se dice y tanto se habla y tanto se implora y tanto se comenta que la medida cautelar es instrumental al proceso principal y que la medida cautelar no puede ser un proceso autónomo, sino que debe depender de, ¿no? Pero bueno, no sé si es que alguno o alguna tiene alguna consulta. Doctor Arias, buenas noches, Sara de Huancayo. ¿Cómo estás, Sara? Doctor, con respecto a las medidas cautelares que hablaba el colega, aquí dice, sería bueno que nos aclare esa parte donde usted decía que era obligatorio que el juez debe de conceder, y acá dice, se puede conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. De acuerdo. ¿Podría aclararnos ese tema? Y la otra parte sobre la conversión de la medida cautelar, ¿no? Acá dice, si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida cautelar produciéndose una conversión de pleno derecho en la misma medida ejecutiva. Eso podía aclarar porque no me quedó claro. Jueces o los mismos abogados litigantes. Gracias. Por Gracias, supuesto, doctor. claro que sí, con mucho gusto comento sobre esa pregunta. Cuando digo de que el artículo referido al Código Procesal Constitucional dice que se puede dictar, ese artículo debe ser entendido no como mencionaba una facultad. O sea, si el juez agarra y dice, a ver, yo creo que no debe ser dictado por X razón que no responde a los presupuestos para dictar una medida cautelar, no la dicta. Porque, como comentaba en un inicio, y es por eso que hice toda esta introducción de la relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y tutela cautelar, es que para que pueda realizarse una tutela jurisdiccional del derecho y que ésta sea efectiva, el Tribunal Constitucional ha señalado una mayor protección a quien solicita una medida cautelar, debe entenderse como un poder deber y no como una facultad del juez para interponer, para solicitar, o mejor dicho, para brindar una tutela cautelar. Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta, la razón de la modificación del artículo relacionado a la conversión de las medidas cautelares responde a lo siguiente. En efecto, la medida cautelar no se extingue hasta que obtenga una sentencia o un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada. Imaginemos que no se quede en sala. Imaginemos que llegue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional emite un pronunciamiento de fondo, emite sentencia y declara fundada la demanda. Imaginemos. Lo que te decía el anterior Código Procesal Constitucional es la medida cautelar se extingue con la emisión de un pronunciamiento con cosa juzgada. Fin. O sea, el TC emite sentencia, se notifica a las partes y la medida cautelar se extingue. ¿Y es que acaso ahí se va a ejecutar la decisión del TC? ¿O eso todavía tiene que ser reenviado al juez de ejecución para que pueda hacer o pueda concretizar el mandato del Tribunal Constitucional? Y esto es un proceso. Para los que litigamos sabemos de que el reenvío del TC al juez de ejecución siquiera demora 15 días a un mes. ¿Qué? Y en esos 15 días, ¿qué haces? La vulneración, digamos, ya se puede vulnerar, se puede amenazar el derecho, porque la medida cautelar ha quedado extinta. Es por eso que en la reforma lo que se plantea es que la medida cautelar se mantiene vigente hasta que el juez de ejecución emita un mandato de ejecución, pues,
para poder concretar la sentencia que ha adquirido calidad de cosa juzgada, a fin de que el derecho lesionado, vulnerado o amenazado, invocado por la parte recurrente, no se vea mermado por este espacio de tiempo que podría jugar en contra al actor en el proceso constitucional. Gracias, doctor. Vamos a trabajar con ese se puede. Gracias. Sí, no hay que. Es enorme ese se puede. O sea, le vamos a conceder la obligatoriedad al juez, pero a ver, vemos si lo hacen. Veremos. De repente de ahí se va a coger y va a decir, acá dice se puede, yo lo interpreto así y ahora no se puede. Ya, doctor, gracias. Gracias. No, a ti, Sara, muchas gracias. Bueno, señores, siendo las 9:06, les agradezco por su atención, les agradezco por sus preguntas. Ha sido para mí un reto poder el día de hoy conversar con ustedes, con tan distinguidos asistentes sobre estos temas. El doctor Carlos Mejía está presente nuevamente. Doctor, agradecerle por la oportunidad que se me ha brindado y a cum laude de manera, o también lo propio por la invitación.